En los 90, el terror en el cine estaba cambiando. Veníamos de la explosión de los slashers de los 80, pero las reglas empezaban a romperse. Aparecían nuevas formas de asustar, mezclando género, jugando con la ironía, o volviendo a lo más crudo y violento. No era una época tan marcada por grandes franquicias, sino más bien por experimentos raros, apuestas arriesgadas y algunas películas que hoy son verdaderos clásicos, aunque en su momento pasaron desapercibidas. Ya hemos subido en el canal 2 videos recopilando films de los 90 y en esta oportunidad sumamos una nueva colección, siempre intentando rescatar algunos títulos un poco más escondidos o tratando de saltar las películas que más se suelen mencionar en este tipo de videos. Así que pónganse cómodos porque nos adentraremos en el terror de los años 90. En 1998 se estrenó Whispering Corridors, una película que no solo llamó la atención en Corea del Sur, sino que también marcó un punto de partida importante para el cine de terror asiático de los años 90. Su director, quien hasta ese momento no era un hombre conocido internacionalmente, logró con esta película abrir una conversación sobre el sistema educativo surcoreano, utilizando el terror como vehículo principal. La historia sigue a varias estudiantes de un colegio femenino donde comienzan a ocurrir muertes misteriosas tras el fallecimiento de una profesora. A medida que avanza la trama se revelan relaciones tensas entre alumnas y docentes, además de secretos guardados bajo una estricta estructura escolar. Whispering Corridors construye su relato enfocándose en la represión, el aislamiento y la violencia institucional que viven las jóvenes protagonistas. El impacto de esta película fue inmediato, abrió el camino para una saga de varias películas y consolidó el inicio del horror escolar en Corea del Sur y en Asia en general. Buried Alive es una película dirigida por Frank Darabont antes de que saltara a la fama con títulos como The Shawshank Redemption o La Milla Verde. Esta producción, pensada originalmente para la televisión, tiene un enfoque claro, una historia de venganza sin rodeos. La trama sigue a Clint, un hombre sencillo que confía ciegamente en su esposa. Ella, sin embargo, está cansada de su vida tranquila y planea matarlo junto a su amante, un médico que le proporcionará el veneno perfecto. Clint no muere como esperaban, es enterrado vivo pero consigue salir de su tumba. A partir de ese momento el personaje empieza a preparar una respuesta meticulosa contra quienes lo traicionaron. Una de las películas emblemas de la Full Moon junto a Puppet Master, a la que por cierto le dedicamos un video a toda la saga. En 1991 el director Ted Nicolau, un nombre recurrente en las producciones de terror de bajo presupuesto de Full Moon, presentó Subspecies o Subespecies, una película que mezclaba vampirismo clásico con leyendas folclóricas de Europa del Este. Filmada en locaciones reales de Rumania, Subespecies narra la historia de 3 estudiantes americanas que viajan a un pequeño pueblo para investigar tradiciones locales. Lo que encuentran es mucho más siniestro de lo que esperaban. El conflicto principal gira en torno a Radu, un vampiro ancestral que asesina a su propio padre para quedarse con la piedra de sangre, un objeto místico que gotea sangre continuamente y le otorga poder. Mientras tanto, Stefan, su medio hermano, intenta proteger a las chicas enfrentándose a Radu para evitar que amplíe su dominio de terror. Hay un poco de todo, rituales antiguos, tradiciones familiares y la caza de nuevas víctimas. Una producción que, si bien es pequeña, administra de forma muy inteligente sus recursos, sus decorados y exteriores. El diseño de Radu, con dedos largos, movimientos torpes y voz rasposa, marcó un antes y un después en la imagen del vampiro dentro del cine independiente de los 90. Su look es simplemente espectacular. Subespecies dio inicio a una saga que expandirá su mitología a lo largo de varias secuelas en una franquicia a la que yo personalmente le tengo mucho cariño, que son en general bastante entretenidas todas, o al menos en lo que recuerdo. Nightbreed es una película dirigida por el gran Clive Barker por realización de Hellraiser. Acá no solo escribió el guión, también se sentó en la silla de director para adaptar su propia novela Cabal al cine. La historia sigue a Aaron, un joven atormentado por pesadillas sobre un lugar oculto donde viven criaturas fuera del mundo humano.
Bajo la presión de su psiquiatra, Aaron empieza a creer que podría ser responsable de una serie de asesinatos brutales. Después de un encuentro con una figura misteriosa, Aaron encuentra el camino a un cementerio que oculta una civilización subterránea de seres marginados conocidos como los Nightbreed. Lo que Aaron no sabe es que este hombre tiene su propio plan: destruir a los Nightbreed y borrar cualquier rastro de su existencia. Clive Barker crea un mundo que no se parece nada a lo que venía haciendo el cine de terror comercial a fines de los 80 y principios de los 90, un film que desborda creatividad y frescura. Este film tuvo una producción complicada con muchos recortes de estudio y cambios que afectaron su versión original. Años después salió el corte del director, donde intentaron restaurar la visión de Clive Barker. De preferencia búsquenla, ya que profundiza mucho más el universo y completan la construcción de los personajes. El director de Maniac y la trilogía de Maniac Cop dirige aquí su última película, un slasher genial, Uncle Sam. Esta vez William Lustig se mete de lleno en el terror patriótico más literal posible. La historia arranca con la muerte del sargento Sam, un militar estadounidense que falleció en circunstancias poco claras durante la Guerra del Golfo. Cuando su cuerpo regresa a su pequeño pueblo para el funeral, todo parece seguir el protocolo, pero Sam no está exactamente listo para descansar en paz. Después de resucitar armado con un uniforme del tío Sam del 4 de julio, comienza a eliminar a aquellos ciudadanos que, en su visión distorsionada, considera traidores a su país. A través de esta premisa, la película no solo ofrece muertes creativas durante el típico desfile del Día de la Independencia, sino que también expone críticas bastante explícitas hacia el militarismo, el nacionalismo ciego y la hipocresía de los suburbios estadounidenses de los años 90. El guión corrió a cargo de Larry Cohen, el mismo detrás de tantas películas como The Stuff, por ejemplo, lo cual ya da una pista del tipo de humor negro y comentario social que impregna cada escena. Uncle Sam se presenta como una producción de bajo presupuesto, pero con ideas muy claras sobre qué quiere mostrar. Un pueblo que celebra valores que no siempre entiende, mientras un héroe de guerra convertido en asesino camina entre ellos. Ideal para ver en doblete con el capítulo de la serie de terror Maestros del Terror, que fue dirigido por Joe Dante, Homecoming, donde los soldados norteamericanos regresan a la vida para cobrar venganza. The Unborn de 1991 sigue a Virginia y a Brad, una pareja desesperada por tener un hijo. Luego de varios intentos fallidos, acuden a un doctor especializado en fertilización asistida. El tratamiento parece funcionar, pero el embarazo de Virginia empieza a presentar detalles fuera de lo común. A medida que avanza, descubre que el procedimiento incluía experimentos genéticos secretos. Lo que lleva en su vientre no es simplemente un bebé, sino el resultado de una manipulación científica diseñada sin su consentimiento. La película explora el miedo a los avances médicos sin control ético, con un enfoque muy claro en las consecuencias físicas y psicológicas que enfrenta Virginia. The Unborn es una producción de bajo presupuesto de principios de los 90, apoyada por el gran Roger Corman, con todo lo que eso implica. Antes de los premios Oscar y el reconocimiento posterior por parte de la industria, Guillermo del Toro realizó Mimic, su primer trabajo en Estados Unidos. La historia arranca en Nueva York, donde una epidemia mortal transmitida por cucarachas está matando a cientos de niños. Para detenerla, la entomóloga Susan desarrolla una nueva especie de insecto diseñada genéticamente para infiltrarse en el ecosistema de las cucarachas y erradicarlas. La estrategia parece funcionar y la ciudad vuelve a la normalidad, al menos por un tiempo. 3 años después, en los túneles subterráneos empiezan a aparecer casos de desapariciones y avistamientos de criaturas extrañas. Susan descubre entonces que esta nueva especie de insectos no solo sobrevivieron, sino que evolucionaron de manera impredecible, crecieron hasta tamaños enormes y desarrollaron la habilidad de imitar a los humanos. Lo que debía ser una solución científica rápida terminó escondiéndose bajo las calles, esperando. Guillermo del Toro, que venía de su debut con Cronos, lidió con varios problemas durante la producción, incluyendo conflictos con el estudio que casi le quitan el control creativo. A pesar de esto, Mimic deja ver los temas que luego marcarían su carrera: monstruos que no son completamente villanos, ciencia que se desborda y escenarios llenos de detalles sucios y húmedos.
Si pensás que es imposible unir el western, el humor negro y el terror con buenos resultados, espera ver Ravenous, una película que en su combinación de elementos es ciertamente extraña, pero que funciona increíblemente bien. La historia está ambientada en el siglo XIX durante la expansión estadounidense hacia el oeste, y sigue al capitán John, un oficial del ejército que después de un acto de cobardía en la guerra, es enviado a un puesto remoto en Sierra Nevada. Allí un misterioso hombre aparece contando que su grupo quedó atrapado en las montañas durante el invierno y que para sobrevivir recurrieron al canibalismo. John y un grupo pequeño de soldados salen a investigar, pero las cosas no salen como esperaban. La película retoma la leyenda de Wendigo, un mito nativo americano que habla sobre la maldición del canibalismo y la transformación del alma humana al consumir carne de otro ser humano. El elenco incluye a gente como Guy Pearce y David Arquette en una serie de interpretaciones que oscilan entre lo serio y lo absurdo. Esta película no se preocupa por ser cómoda ni complaciente, propone una historia donde la violencia, el hambre y la supervivencia no se discuten desde lo moral, sino como hechos inevitables. Es el turno de una película neozelandesa muy poco conocida, pero que te puede salvar la noche, The Ugly. Lejos de ser una maravilla, estamos ante una producción efectiva, de esas que te hacen pasar un agradable rato. El film cuenta la historia de Simon, un joven asesino serial, encerrado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Cuando la psicóloga Karen llega para evaluarlo, Simon accede a relatar los eventos que lo llevaron hasta ahí, bajo una estricta condición, que lo escuche sin juzgarlo. A medida que Simon revive episodios de su vida, salen a la luz abusos, traiciones familiares y las primeras señales de su impulso asesino. La película construye un relato a través de los propios recuerdos del protagonista, donde no todo resulta confiable. Simon asegura que ve a sus víctimas después de matarlas como figuras sangrientas que no dejan de acosarlo. Mientras Karen intenta separar los hechos reales de las alucinaciones, también debe enfrentar a la posibilidad de que su presencia esté desencadenando algo aún más peligroso. Una vez más aparece la Full Moon, y es que esta productora estaba prendida a fuego en la década de los 90, aprovechando el impulso de los VHS. Witch House, estrenada en 1999, sigue a un grupo de adolescentes que son invitados a una misteriosa mansión en la noche de Walpurgis, una fecha tradicionalmente vinculada a la brujería. Lo que parece ser una simple fiesta rápidamente cambia de tono cuando descubren que su anfitriona tiene intenciones ocultas. La protagonista Elizabeth revela que está relacionada con una bruja ejecutada siglos atrás. Usando rituales antiguos, Elizabeth busca despertar el espíritu de esta bruja y desatar su poder. Atrapados en la casa, los invitados deberán enfrentarse a fuerzas sobrenaturales mientras intentan sobrevivir la noche. Rodada en apenas un puñado de días, Witch House fue uno de los proyectos más representativos de Full Moon a finales de los 90, apuntando directamente al mercado de alquiler en video. Un buen trabajo bajo limitaciones de tiempo y presupuesto, aprovechando locaciones reducidas y un elenco joven para darle forma a una historia que conecta con las leyendas clásicas de las brujas, pero adaptada a un estilo más cercano al cine de terror independiente de esa época. Es el turno de ustedes, déjenme saber en la caja de comentarios qué gema de los 90 los ha dejado marcados. Si vieron alguna de las películas que mencioné en el video, también pueden dejarme saber su opinión. Espero que les haya gustado el video, todos los likes ayudan a que podamos seguir generando más contenido como este. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video.